En El Salvador, miles de familias han visto cómo el sueño de tener un terreno propio se convierte en una pesadilla. La promesa de pagos accesibles y títulos garantizados terminó siendo una estafa millonaria. Hoy te contamos cómo evitar ser víctima de estafas con notificaciones. En estas capturas vienen personas que han servido como testaferros, no tienen la capacidad económica para reflejar los montos de dinero que ellos movieron en el sistema financiero. La empresa Corporación Argos SADCB no vendía solo terrenos, vendía sueños. Sus anuncios prometían pagos accesibles, facilidades y la ilusión de dejar de alquilar. Pero la Fiscalía asegura que detrás de la fachada comercial había un negocio ilegal que operó a gran escala en El Salvador. Existen muchas notificaciones de personas naturales que decidieron que sus propiedades podían partirlas y podían vender parcelas. Cuando empezaron a vender las parcelas a plazo y X situaciones, se toparon con una situación de que eran unas notificaciones irregulares. La gente quería sus escrituras, pero como no estaban aprobados ni siquiera los planos, no podían obtener las escrituras, porque para poder obtener las escrituras de un inmueble, uno tiene que, si es digamos, adquirido de esa forma a través de una notificación, ese inmueble tiene que estar aprobada la notificación en el CNR. De acuerdo con las investigaciones, estas empresas comercializaron más de 116 notificaciones sin permisos legales, sin cumplir normas urbanísticas y sin inscribir las propiedades en el Centro Nacional de Registros, CNR. El resultado: cerca de 350,000 familias afectadas pagando durante años por terrenos que en términos legales nunca les pertenecieron. Esta segunda fase del caso Argos se ha girado 16 órdenes de captura, 5 intimaciones a las personas que ya se encuentran detenidas y 11 más a capturar. Dentro de los delitos que se les atribuye está defraudación a la economía pública y lavado de dinero de activos, en perjuicio del orden socioeconómico y la economía pública. Que es bastante complicado porque realmente las propiedades existen. Las personas viven o tienen posesión de la propiedad. Cuando compran un lote, se trasladan a ellos, construyen su casa y ellos tienen el uso-goce, que son dos de las características del dominio, pero no tienen la disposición. En diciembre de 2023, la trama salió a la luz con fuerza. Los directivos Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez fueron arrestados al llegar al país desde Miami. Se les imputaron 49 casos por estafa, comercialización irregular de inmuebles y agrupaciones ilícitas. Otros miembros de la corporación todavía son prófugos. Los daños no eran pequeños. En la notificación San Pedro, en San Pedro Nonualco, las víctimas pagaron más de $246,000 en total. En Bellavista, San Juan Talpa, el fraude superó los $115,000. Para muchas familias, esas cifras representaron décadas de ahorro. Se cuenta con una estructura conformada por diversas personas que cumplían roles específicos, de líderes, de personas que controlaban y dominaban un grupo corporativo, entre otros. Este día el juez va a determinar si se cumplen con los procesos. Uno de los casos más sonados que continúa debatiéndose en tribunales. El Ministerio de Vivienda ha iniciado la entrega de escrituras a algunos afectados y ha regularizado más de 300 lotes. Sin embargo, organizaciones como COFOA denuncian que el proceso es lento, de miles de casos documentados y solo una mínima parte ha sido resuelta. Son gente que ya pagó su proceso de escrituración y hoy se está entregando. La otra semana vamos a entregar otras 100, así que conforme van saliendo ya las escrituras inscritas en el CNR, nosotros estamos convocando para entregarle ya su escritura formal a las familias que han hecho su proceso y que han esperado años, ¿verdad? Décadas. Para evitar ser víctimas de estafa, conozcamos cómo era el modus operandi y qué hacer en estos casos. Argos y otras empresas publicitaban terrenos en distintas zonas del país, con cuotas mensuales tan bajas, entre los $23 y los $46. Sin exigir grandes requisitos, a las familias se les hacía creer que al terminar de pagar recibirían la escritura de propiedad. Un elenco de pruebas en este momento a nivel indiciario,
consistentes en análisis financieros, patrimoniales, entrevistas de testigos y una gran gama de documentación en la que deja entrever pues, muchos aspectos bien importantes de los corporativos. Lo primero, antes de firmar cualquier documento o entregar dinero, es esencial confirmar que el terreno existe legalmente y que está libre de problemas que puedan impedir su venta. Se presentan los planos, ¿verdad? Cuando se va a desmembrar un inmueble o cuando se va a lotificar, existe una ley de lotificaciones especial que ahora se exige la aprobación de los planos, ¿verdad? Y los permisos antes de empezar a vender. Antes la gente lo que hacía era que conseguían el inmueble, lo iban a medir, hacían los lotes y los empezaban a vender. Pero esos lotes, esos planos no eran ni presentados en el CNR, ¿verdad? En el área de catastro del Centro Nacional de Registro, no eran presentados. Entonces, por eso es que se dieron el montón de estafas. Esto implica 2 pasos clave. El primero, consultar en el Centro Nacional de Registros, CNR. Esta es la institución que guarda el historial legal de todos los inmuebles en El Salvador. Aquí se puede obtener una certificación registral y certificación literal del terreno. Allá por el año 2000 migramos a un nuevo sistema que es con el que trabajamos actualmente, que es el sistema de inscripción de registro y catastro. En este sistema usted perfectamente lo puede consultar. Los que son los libros, para volver a la pregunta original, los libros se pueden consultar ya sea de forma física o mediante la computadora, ya que todos los libros están digitalizados. De la certificación extractada, el costo es de 8.86 centavos de dólar. ¿Y el tiempo en el que puedo? El tiempo son 24 horas. Son documentos a un día, tenemos una serie de documentos a un día. Registro de propiedad, raíz, hipoteca, tiene 231 documentos y los entregamos en un día. Es más, con la modalidad de sello electrónica, la entrega es inmediata. Si usted la solicita, en 2 minutos, 3 minutos, tiene el documento en su mano. Este documento revela quién es el dueño inscrito oficialmente, si el terreno está libre o tiene gravámenes, hipotecas, embargos, juicios, deudas fiscales, la ubicación y las medidas exactas de la propiedad. La certificación extractada, si usted la solicita en un formato en línea, es entrega inmediata, lo que significa que si usted la solicita, inmediatamente el mismo sistema le despacha el documento. ¿Qué significa? Mediante una modalidad de sello electrónico. ¿Por qué no lleva firma de registrador? Dirá, bueno, con la ley de firma electrónica, nosotros hemos mejorado los servicios en tal sentido de que el sello electrónico le da la misma validez de la firma electrónica certificada. Y la firma electrónica certificada le da la misma validez que de la firma autógrafa. O sea, el documento tiene el mismo valor legal, tanto como sello electrónico, firma autógrafa o sello electrónico. Si el terreno no está inscrito a nombre del vendedor o presenta cargas legales, el riesgo de estafa es altísimo. El registro es público y es por la naturaleza misma del registro de propiedad. La naturaleza es pública y cualquiera puede acceder a la información que consta en nuestros registros. Lo segundo es comprobar la autorización de la lotificación. La institución encargada es el Ministerio de Vivienda, que debe de aprobar toda subdivisión de terrenos en lotes antes que pueda venderse. Esta aprobación asegura que la lotificación cuenta con infraestructura mínima, calles, drenaje, agua potable, energía eléctrica y además permisos ambientales. La persona que lo va a vender ya cuente con el levantamiento topográfico y las medidas de los linderos que este lote va a tener, para que el comprador tenga la seguridad y la certeza jurídica de que efectivamente existe. También es necesario ir al lugar y también solicitamos lo que es una ficha catastral. Además, la alcaldía correspondiente debe de otorgar permisos municipales para urbanizar y vender, pedir al vendedor copia de la resolución de aprobación del Ministerio de Vivienda y además verificar que el plano de lotificación coincida con el lote ofrecido. En esta se establece la descripción técnica del inmueble, dónde se encuentra ubicado, cuáles son los linderos que tiene, toda la descripción técnica que nos lleve al conocimiento que inequivocablemente es esa parcela o ese lote. Con una matrícula registrada muchas veces, o puede ser que no tenga la matrícula todavía porque está en tramitación. Entonces, cuando ya se logra desmembrar en algunos casos cabeza de su dueño se logra desmembrar
que es del inmueble principal, entonces se genera una nueva matrícula. Retomando el caso Argós, las víctimas firmaban promesas de venta o simples contratos privados. En muchos casos no se trataba de una escritura pública inscrita, sino de un contrato de promesa de venta o incluso un documento interno de la empresa. Estos contratos indicaban que el comprador se comprometía a pagar y el vendedor a entregar el lote más adelante. Veamos entonces cómo funciona una promesa de venta. Lo primero es entender que es un contrato preliminar en el que el propietario del terreno, que es el prominente vendedor, se compromete a vender y el comprador, prominente comprador, se compromete a comprar en un plazo y condiciones específicas. No transfiere la propiedad todavía, pero sí crea una obligación legal para ambas partes. Por regla general, las lotificadoras venden a plazo los lotes, ¿verdad? Y las personas están completamente conocedoras de la forma en que se va a llevar la venta. Posteriormente a haber pagado todas las cuotas que pactó con el lotificador o con la persona que lotificó, viene la figura de la escritura de compraventa. La promesa de venta debe de hacerse por escrito y ante un notario para que tenga validez legal. Se establece la descripción exacta del lote, el precio total y la forma de pago de contado o en cuotas. El plazo mínimo para firmar la escritura definitiva y obligaciones de cada parte. El comprador comienza a pagar según lo pactado, ya sea en mensualidades o un pago único. Estos pagos suelen ser abonados al precio y deben de quedar respaldados con recibos firmados. La gente tenía ese documento, pero lo real es que el arrendamiento con promesa de venta es eso, promesa. Entonces no es un título que en alguna manera pueda respaldar a una persona. Lo que la respalda a una persona como dueño de un inmueble es el título de propiedad, o sea, una escritura de propiedad. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. A mitad del día, el país sigue en movimiento y mientras la jornada avanza, debes estar actualizado. Hechos Tarde te informa con rigor, profundidad y alcance digital. Hechos, donde la noticia nunca se detiene. A la 1 de la tarde, la información confiable que siempre ha estado contigo. Hechos Tarde, de Canal 12. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Cuando la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo, pones la tele, abrís los ojos, el 12 está con vos. Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espuma y show, porque los datos pesan más que la histeria, el 12 está con vos. En la calle, en la tele, en la red. Está con vos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable, en redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él, en las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Al terminar el día, tu resumen confiable está en Hechos Estelar, tradición periodística,
visión moderna y cobertura multiplataforma. Hechos, lo que pasó como es. A las 8:30 de la noche, Hechos Estelar te entrega el panorama completo, el resumen que cuenta. Hechos Estelar, de Canal 12. Entonces puede solicitar una certificación extractada con sello electrónico y perfectamente aparece la situación del inmueble. Por acá tengo un modelo de certificación extractada. Y es este. En este punto, recuerde el paso 1 y 2. Recapitulando, el vendedor debe de tener el terreno legalmente inscrito y libre de gravámenes, para que finalmente cuando el comprador termine de pagar o se cumplan las condiciones acordadas, se firma la escritura de compraventa ante un notario, la cual se inscribe en el Centro Nacional de Registro, CNR. En ese momento, la propiedad se transfiere legalmente. Fíjese que el título de propiedad, que es una escritura de compraventa, puede recibirse en un tiempo de 1, 2, 3 años, cuando ya haya vencido el pago de las diferentes cuotas de la parcela que ha agarrado, pero podría decirle que podría ser inmediatamente apagado. La notificadora tendría que estarle dando una escritura de compraventa. Finalizado este pago, la persona está en la obligación de realizar la escritura de la compraventa, es decir, tradición del dominio, posesión y uso-goce de la parcela o del lote que usted está adquiriendo. Aquí hay riesgos súper comunes. Las promesas firmadas sin permisos de notificación, propietarios que no son dueños reales, incumplimiento de plazos y gravámenes ocultos, por lo que lo más recomendado es la compra de contado o un préstamo hipotecario con una institución financiera formal. Sé que las penalidades son bastante altas, andan arriba de los 4 años y de acuerdo a la gravedad del caso podría andar entre los 6, 7, 8 años de acuerdo a la forma en que el proceso llegue hasta la vista pública y el juez de sentencia así lo condene. Ahora, como yo como comprador tengo que garantizar dar los pagos como la ley manda y como, digamos, se ha pactado, porque si yo dejo de pagar 2 meses, por ejemplo, en un contrato de promesa de venta, a mí me pueden quitar el lote. O sea, puede llegar el dueño de la notificadora y decirme, mira, Betty, no has pagado 2 meses, y la promesa de venta, la cláusula decía que si no pagas 2 meses, te puedo quitar el lote. En el caso de Argos, cuando las familias cumplían el plazo o complementaban el pago, ellos no les entregaban las escrituras, alegando trámites pendientes o requisitos adicionales. En otros casos, los lotes ya tenían problemas legales o incluso estaban hipotecados. Este método de operar facilitó la estafa, porque la promesa de venta no transfiere propiedad, así que el comprador queda desprotegido si el vendedor no cumple. Muchas víctimas no verificaron la situación legal del terreno antes de pagar. Al tratarse de pagos mensuales bajos, la estafa podía extenderse por años sin que las víctimas sospecharan, y si hablamos de demandas, el volumen fue enorme. La Fiscalía habla de más de 116 notificaciones irregulares y cientos de miles de familias afectadas. Esta corporación nunca entregó sus títulos de propiedad a los ahora dueños. Y eso lógicamente impide que las personas pues puedan acrecentar su patrimonio, puedan generar mayor riqueza, puedan realizar algún tipo de inversiones, puedan acceder a créditos. Recuerda que tú debes guardar todo comprobante de pago y comunicación con la empresa. Si es posible, consultar con un abogado o con la Defensoría del Consumidor antes de firmar. Además de visitar el terreno y confirmar que la infraestructura prometida, tenga calle, agua, energía, realmente exista. Y no solo se trata de un negocio inventado en redes sociales. Cuando ya la persona ha pagado todo el lote, le dan una solvencia de que ya pagó todo. Entonces, esa misma solvencia es la prueba que se tiene para exigir una escrituración. El otro dato es que todo lo que tiene que ver con incumplimientos de contrato se revisan en los juzgados de los civiles y los mercantiles. Muchas personas se hacen pasar por dueños de lotes o de algún bien inmueble y no es cierto. Entonces también puede ser que haya existido falsedad en alguna de las escrituras y pues
a raíz de esto, ¿verdad? Al hacer todo el procedimiento judicial para que esta sea declarada falsa, ¿verdad? Entonces la persona también ya no puede disponer de esto. El fraude de Argos no es un caso aislado. En El Salvador las estafas con notificaciones ilegales se repiten cada año. Aunque las reformas penales ahora permiten condenas de hasta 12 años para los responsables, las leyes no pueden devolver el tiempo perdido ni el esfuerzo invertido por miles de familias. La única forma de evitar que la historia se repita es informarse, verificar y exigir. Para esta cuestión tenemos lo que es la Ley Especial para la Regulación de Notificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional en El Salvador. En ese sentido, vamos a encontrar lo que es el artículo 55, donde nos habla sobre infracciones. En el literal A es negarse a realizar o a obstaculizar la tradición del dominio de lote o parcela. Para esto, vamos a encontrar una sanción en el artículo 56 que va con una multa de hasta 200 salarios mínimos mensuales del sector industria, comercio y servicios, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal. Por eso es que nace la ley de notificadoras y se le hacen algunas reformas, donde ahora, si la propiedad no ha reunido todo el proceso, entonces no pueden ellos vender, digamos, un lote ni con promesa de venta, ¿verdad? Porque la figura promesa de venta se puede mantener, pero ya por lo menos ya se sabe de que la escritura va a salir algún día porque el inmueble está, digamos, legalizado. Si sospechas que fuiste víctima de estafa por notificaciones, lo primero que debes de hacer es reunir toda la evidencia. Esto incluye los contratos, promesas de venta, recibos de pago, comunicaciones por escrito, pruebas de pago, ya sean depósitos bancarios, transferencias o recibos físicos. Todo suma. Puedes reunir publicidad, folletos o mensajes donde se prometían las condiciones del lote, datos de contacto de otros compradores afectados. Que los procesos de esta naturaleza pueden durar entre 6 meses, un año, y la persona con solo llevar los recibos correspondientes de que compró la parcela, compró el lote y que está haciendo el uso, goce de él, pero no le dan la escritura, tiene el tiempo o tiene las herramientas necesarias para denunciar que se ha cometido una estafa en contra de él. Después de denunciar formalmente ante la Fiscalía General de la República, presentarse en cualquier oficina fiscal con la evidencia, explicar claramente quién vendió el terreno, dónde está ubicado, qué pagos se hicieron y cuándo. Recuerda que siempre hay oficinas de turno las 24 horas del día para casos de emergencia. Debes acudir a la Defensoría. Pueden iniciar procedimientos administrativos para exigir que el vendedor cumpla o devuelva el dinero. Ellos también brindan asistencia legal gratuita y puede coordinar con el Ministerio de Vivienda para poder verificar la legalidad del proyecto. Se puede llamar al 911 o visitar las oficinas en San Salvador y cabeceras departamentales. Pero digamos que ya pagó el 75% de la propiedad. La ley dice que si ha pagado el 75% de la propiedad, puede hacer un contrato que se llama compraventa con hipoteca, ¿verdad? Por el 25% que hace falta pagar. Entonces se hace ya un documento de compraventa con hipoteca. Si no le quieren dar ese documento, entonces sí ya puedes presentir que le están estafando, ¿verdad? Porque es su derecho. Es su derecho que le den, ya pagado el 75%, ya casi pues termina de pagar. Un abogado puede llegar a acompañar el proceso judicial y ayuda a reclamar indemnizaciones. Si hay varias víctimas, se puede presentar una denuncia conjunta para que el caso tenga más fuerza. Colectivos como COFOA, que son las comunidades de fe organizadas en acción, han acompañado a comunidades en procesos de denuncia y negociación con el Estado. Tener seguridad jurídica en nuestros lotes oscilan entre los 5 hasta los 30 o 40 años, donde incluso lotehabientes de avanzada edad con esperanza de tener su título de propiedad y pagar sus lotes con sacrificio han muerto y han dejado en una inseguridad jurídica a sus familias. Por lo tanto, creemos que esta situación debe de ser atendida ya. Recuerda dar seguimiento constante, porque muchas denuncias se estancan si las víctimas no se presentan a las audiencias o no responden a requerimientos. Es importante exigir avances a la Fiscalía y a las instituciones involucradas. De 2 a 3 años. 2 lo mínimo, quizás. En este momento, 2 años es lo mínimo. En este momento. Pero sí puede
puede demorar 3 años, 4 años, dependiendo también los montos. Dependiendo tal vez también los montos, porque no es lo mismo una estafa pequeña de $5,000 a una estafa ya de 200,000, 300,000. Actualmente se está trabajando en la creación de un registro centralizado de notificaciones y parcelaciones administrado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Este registro permitirá a las autoridades y a los propietarios verificar la legalidad de las notificaciones y así facilitar el proceso de regularización.